Profesor, buenas noches. En esta oportunidad voy a presentar el tema análisis del conductismo clásico y la propuesta interconductual de Jacob Robert Cantor. Bien. Bueno, En esta exposición voy a hablar cómo surge el conductismo como una corriente importante dentro de la psicología, cuáles fueron los principales representantes y cómo esta evolución y ¿cómo evolucionó esto hasta llegar a la propuesta del interconductismo de Cantor. Y también se va a ver la diferencia entre ambas perspectivas y la aplicación en la actualidad. Bien, voy a empezar con la primera diapositiva. crisis de la psicología? E inicio del conductismo. A inicios del siglo XX la psicología estaba atravesando una crisis porque existían varias escuelas psicológicas como es el estructuralismo, el funcionalismo y el psicoanálisis. Cada una de ellas explicaba el comportamiento humano de una manera diferente. No existía un consenso sobre cuál era el verdadero objeto de estudio de la psicología. Frente a esta situación aparece el conductismo proponiendo que la psicología debía convertirse en una ciencia objetiva y para poder lograrlo Se planteó que solo debía estudiar la conducta observable y medible. O sea, esto quiere decir que solo se tenía que estudiar aquello que podía verse medirse, comprobarse. mediante experimentos. Por eso los conductistas rechazan la introspección. Que consistía en analizar los pensamientos y sentimientos internos, ya que consideraban que esos procesos no podían medirse científicamente. Antecedentes históricos. Antes del conductismo existieron Investigaciones que sirvieron como base para su desarrollo. Uno de los principales antecedentes fue de Iván Pavlov. Mientras estudiaba la digestión de los mientras estudiaba la salivación de los perros, descubre el condicionamiento clásico. Observó a los perros que comenzaban a salivar, incluso antes de recibir, solamente al escuchar el sonido de la campana. Que ya previamente Ese sonido lo habían asociado con el alimento. Esto demostró que un estímulo que inicialmente era neutro podía provocar una respuesta si se asociaba repetidamente con otro estímulo. Otro investigador importante fue Edward Thorndike, quien realizó experimentos con los gatos colocando dentro de la caja problema. Después, dentro de las cajas problemas, y también Thorndike formuló la ley del efecto, que afirmaba que las conductas, cuando son satisfactorias, tienden a repetirse. En cambio, si una conducta no es satisfactoria, ya no se repite. O empiezan a desaparecer. O sea, si digamos una conducta que genera un resultado desagradable, tiende a desaparecer. Este principio fue muy importante porque dio origen al concepto de reforzamiento que posteriormente lo desarrolla Skinner. Watson y el conductismo metodológico. Watson es considerado el fundador del conductismo. En 1913 publica su libro llamado Manifiesto Manifiesto Conductista,
donde sostiene que la psicología debía estudiar únicamente la conducta observable y dejar de lado el estudio de la mente. Uno de sus experimentos más conocidos fue el del pequeño Albert. En este estudio, Watson presenta una rata blanca a un bebé mientras producía ruido. Y claro, producía un fuerte ruido, y después de repetir varias veces esta asociación, el niño comienza a sentir miedo al ver a la rata, aunque esta no representaba algún peligro, o sea, no representaba ningún peligro. Con ese experimento, Watson quiso demostrar que las emociones también podían aprenderse mediante el condicionamiento clásico. Actualmente, este experimento es considerado no muy ético, digamos, ya que provocó el miedo a un niño sin eliminar posteriormente ese aprendizaje. Después Skinner y el conductismo radical. Posteriormente apareció Burgos Frederick Skinner, quien amplió las ideas del conductismo, mientras que Watson estudiaba las respuestas provocadas por los estímulos. Skinner ya también se interesa por aquellas conductas que las personas realizan de manera voluntaria para poder obtener una consecuencia, y esto le llama conducta operante. Skinner explicó que existen diferentes formas de modificar la conducta. El reforzamiento positivo, habló acerca de los reforzamientos y los positivos. En el reforzamiento positivo consistía en añadir algo agradable después de una conducta para que ésta pueda aumentar o incrementar. Por ejemplo, si digamos un docente felicita a un estudiante por obtener una buena nota, esto va a hacer que esa conducta sea repetida, ya que fue algo agradable. En cambio, el reforzamiento negativo consiste en retirar lo desagradable cuando aparece la conducta deseada. Por ejemplo, dejar de insistir a un estudiante, digamos, cuando finalmente entregue su tarea. También hablo de los castigos, como ya había mencionado. También desarrolló diferentes programas de reforzamiento y utilizó la famosa caja de Skinner para poder demostrar experimentalmente cómo las consecuencias pueden modificar el comportamiento. Después voy a hablar acerca de Robert Cantor y el interconductismo. El interconductismo es una teoría propuesta por Jacob Robert Cantor, que sostenía que la conducta no depende solo de la persona o de su entorno, sino de la interacción entre ambos. Él consideraba que explicar el comportamiento únicamente mediante estímulos y respuestas no era suficiente, y por eso planteó el concepto de campo interconductual. Este concepto significa que la conducta surge de la interacción constante entre la persona y su entorno. Es decir, que el comportamiento no solo depende del individuo,
ni solo del entorno, sino de la interacción o relación de ambos, como ya había mencionado. Después, bueno, hablando de Ribes, Iniesta y López, las ideas de Cantor fueron desarrolladas posteriormente en Latinoamérica por Emilio Ribes Iniesta y Francisco López. Ellos organizaron una clasificación de las funciones psicológicas para poder explicar cómo interactúan las personas con su entorno en diferentes niveles. Gracias a sus aportes, el interconductismo logró consolidarse como una propuesta científica propia dentro de la psicología latinoamericana. Después, bueno, en conclusión se puede decir que el conductismo representó un gran avance porque convirtió a la psicología en una ciencia basada en la observación, en la experimentación. Y, sin embargo, con el paso del tiempo se observa que el modelo del estímulo y respuesta ya no era suficiente para poder explicar toda la complejidad del comportamiento humano, ¿no? Y por ello Cantor propone el interconductismo, que es una perspectiva que considera que la conducta surge de la interacción entre la persona y su entorno, ¿no? Bien, eso sería todo.